Muy buenos días, soy el padre Carlos Arturo Arteaga, párroco aquí en la parroquia María Madre del Divino Amor del barrio Quebrada la Iglesia, aquí al lado de San Martín. Hoy quiero agradecer a la señora Josefina Muñoz, rectora del Colegio Pedagógico Campestre Florida Blanca, por esta invitación generosa que me ha hecho, a la vez también desearles una bendición muy especial para toda la institución o la comunidad educativa de este colegio, para los padres de familia, para los profesores, los estudiantes, y orar, por supuesto, por el fin de la pandemia, por la salud de los padres de estos jóvenes que hacen parte de esta institución, como también orar por los estudiantes, por los docentes, por los familiares de quienes hacen parte de esta comunidad. Quiero hablarles un poco acerca de lo que es el tiempo de Cuaresma, más que dedicarnos a un evento particular que es el miércoles de ceniza. Si bien es cierto que la Cuaresma nosotros la iniciamos con el miércoles de ceniza, quiero ubicarme más en el sentido de lo que representa o lo que significa la Cuaresma para todos nosotros. Ella en sí es una invitación a prepararnos, a disponer el corazón, a vivir continuamente ese llamado que hace Dios desde el Antiguo Testamento y luego con su Hijo Jesús en el Nuevo Testamento, a la conversión, a la renovación de nuestras vidas. De hecho, en el Antiguo Testamento, la experiencia de la ceniza viene dada cuando los personajes mencionados reconocen su pecado y por lo tanto se bañan en ceniza. Nosotros en nuestra iglesia recogemos esa experiencia que hunde sus raíces en el judaísmo más antiguo y desde allí entonces vemos la necesidad de comenzar un proceso con este gesto que hacemos de conversión. No es una imposición, para nada, porque si se llega a entender de esa manera, se está malinterpretando lo que se quiere decir. Por lo tanto, tenemos que, o me atrevo a afirmar categóricamente, que la Cuaresma es la invitación que Dios nos hace a nosotros a vivir este espacio de búsqueda de reconciliación, de la revisión de nuestra propia vida, para entonces tomar las decisiones y el camino que se requiere para ser nuevas personas. Cuando miramos nosotros el Nuevo Testamento, descubrimos que Jesús, a lo largo del recorrido que se hace en los evangelios y posteriormente en las cartas, tanto católicas como apostólicas, invitaba siempre a que sus seguidores hicieran la diferencia. No a que fuesen iguales, eso no tiene ningún sentido, porque si vamos a vivir una Cuaresma para seguir actuando de la misma manera, para no cambiar, para no renovar la vida, no tiene ninguna validez. Jesús invita a los suyos siempre a vivir de una manera activa, dinámica, participativa, pero comprometida con la realidad. Y esto es invitando a que los suyos vivan de una manera totalmente diferente. O sea, que la vida de los discípulos sea novedad para quienes los ven. Y esto es maravilloso, porque los discípulos con Jesús, permítanme hablar de esto, los discípulos con Jesús tenían todavía el mismo pensamiento judío. ¿Cuál era el pensamiento judío? El que prevalecía, pues el deseo de estar teniendo, de poder acaparar, de poder atesorar, de ocupar puestos importantes. Y el problema, ¿dónde está ahí? No es que anhelen eso, es que el problema es que el poder corrompe. Y Jesús precisamente se aisló de todo eso. Porque cuando el Espíritu, en el Evangelio de Marcos, se lleva a Jesús al desierto, y después de estos 40 días de vivir ayunando, llega el tentador, como le queramos llamar, el mal, el diablo, Satanás, Lucifer, los calificativos que tenga, y comienza entonces a hacerle una serie de propuestas.
las cuales van en contra del proyecto de Dios. Por eso Jesús lo evita y por eso siempre con alusiones bíblicas le dice, no, es que las cosas no son como tú las planteas. Bueno, tú es una forma de decirlo de mi parte, o sea, no es que Jesús tuteara al demonio o al mal, no, en ningún momento. Lo que pasa es que es la forma en que yo lo estoy diciendo, sino que Jesús evita al tentador. Jesús siempre rechaza las ofertas que le hace, debido a que su proyecto va más allá de las posibilidades que se tienen dentro de lo humano, que es tan limitado. Ese deseo de estar obteniendo cosas y de estar acaparando, no llevan a nada, porque realmente lo que hacen es estrechar el corazón y nuestra mente se hace egoísta, mezquina, llevándonos entonces a la posible destrucción de lo que pudiéramos hacer de manera distinta siendo discípulos de Jesús. Por eso, cuando se habla entonces de la Cuaresma, tenemos que entender que nosotros tenemos que hacer todo diferente a lo que estamos viendo. O sea, tenemos que ser novedad, porque no tiene ningún sentido que nosotros entonces nos digamos discípulos. Y con esto me refiero específicamente a cualquier confesión religiosa. Aquí no estoy hablando de los católicos o de X o Y movimiento que surge. No. Estoy hablando a nivel general. Todos los que creemos en Cristo, aquellos que decimos que Él es el referente de nuestra vida, debemos hacer la diferencia. Si no, esto no tiene sentido, o sea, no vale la pena. ¿Para qué tanto esfuerzo si vamos a continuar siendo como cualquier otra persona? Si yo como cura voy a ser como cualquier otro hombre, ¿para qué me hago cura? Pues me quedo en la vida laical, sin compromiso pues de nada. Y desde allá también puedo hacer una vida comprometida, tal vez no religiosa, pero comprometida. Por eso la necesidad, queridos amigos, a todos los que me oyen, como ya lo mencioné, padres de familia, a la señora Josefina, a los estudiantes, a los familiares, a todos ustedes me dirijo específicamente y diciéndoles, miren, independientemente de la religión que profesemos, independientemente, todos estamos llamados a ser diferentes. ¿Ven? A hacer la diferencia donde estemos y con quién estemos, en nuestras maneras de hablar, en nuestras maneras de tratar a las personas, en nuestra responsabilidad. Eso es lo que hace que la experiencia cristiana valga la pena. Y eso se lo digo con toda seguridad. ¿Ven? Porque es que nos encontramos con realidades en donde nosotros aparentamos mucha cosa, aparentamos ser muy espirituales, gente muy devota, muy fervorosa, pero que en la realidad somos otra totalmente distinta. Por lo tanto, tiene que existir una coherencia entre eso que decimos y eso que hacemos. Y yo la invitación que hoy les quiero hacer, de corazón se los digo, no hagamos lo mismo que hace todo el mundo. No tiene ningún valor. De verdad que sí. ¿Ven? Una maestra, en su caso, en el caso de los profesores, hombre, ustedes miren toda la responsabilidad que tienen en sus manos. No pueden ser como cualquier otro profesor. Para mí un profesor es diferente de un maestro. El maestro enseña, educa. El maestro se preocupa por sus alumnos. El maestro busca siempre que aprendan. Y en mi realidad, el profesor es otra cosa, totalmente distinta. Pero el maestro, por eso a Jesús le decían maestro. Sí, el maestro, le decían al Señor. Y lo que yo les digo es, vean, vivan esta experiencia cristiana en el tiempo que sea. No necesariamente tiene que ser en porque hay personas que no creen en esta experiencia. Hay personas que tienen otro concepto y también tienen otras confesiones y no manejan lo que nosotros manejamos. Sin embargo, a todos les digo, tenemos siempre a lo largo de nuestra vida un tiempo para hacer un alto, para detenernos, para revisar cómo está siendo nuestra vida, cómo están siendo nuestras actitudes y no dejarnos siempre arrastrar como por tanta cosa, porque es que esta realidad que vivimos nos absorbe. Y no nos digamos mentiras, porque hay muchas cosas
a las cuales nosotros le damos una importancia preponderante. Y entonces dejamos lo que es fundamental secundario. ¿Ven? Y lo que es secundario lo hacemos fundamental. Y con esto quiero decir que nosotros tenemos que, en algún momento de nuestra existencia, hacer un alto en el camino, un pare, detenernos y revisar cómo está siendo nuestra vida, en mi responsabilidad como estudiante, en mi responsabilidad como profesor, en mi responsabilidad, Josefina, como rectora. Cada uno, los padres de familia, tienen que hacer un alto en el camino. Tienen que detenerse y mirar si se están haciendo las cosas correctamente. Y si no es así, es necesario entonces comenzar el proceso de desaprendizaje para aprender bien. Porque hay muchas cosas que hemos aprendido mal. Muchas cosas. Y por lo tanto tenemos la necesidad de desaprender eso. Y desaprender cuesta. Eso no es sencillo. Por eso el tiempo de Cuaresma no es cualquier tiempo. Es un tiempo muy complejo. Nos exige a nosotros una reflexión interior para poder comenzar ese proceso de renovarnos. Y es lo que yo les estoy pidiendo a todos ustedes en este día. Aprovechémoslo. Y no comencemos a cuestionar, es que son de tal movimiento, es que ellos creen en eso. Yo no les estoy contando esto para que entonces lo hagan como lo hacemos nosotros. Lo que les digo es que todo ser humano necesita a lo largo de su vida un tiempo en el cual tiene que detenerse y revisar cómo ha sido su vida. Yo tengo que hacerlo como sacerdote. ¿Cómo estoy siendo yo como sacerdote? ¿Realmente estoy cumpliendo lo que mi Señor me pide o no? ¿Atiendo a la gente de manera comprensiva? ¿Estoy siendo misericordioso? ¿Estoy siendo amable? ¿O simplemente me he convertido en un funcionario? Eso tengo que hacerlo. Ustedes también tienen que detenerse. Y esto no porque yo le estoy diciendo. No vayan a tomarlo así. Es una experiencia de Jesús, primero, porque antes de llegar a su vida pública, Jesús hizo ese alto en el camino, 40 días. 40 días en el que tuvo tiempo de vivir una profunda relación con su Padre y de conocer la voluntad de Dios. Y a partir de ahí, lanzarse entonces a lo que ya conocemos en los evangelios. También nosotros, no necesariamente tenemos que ser espirituales. O no necesariamente tenemos que hacer parte de un movimiento religioso. No. Pero sí es bueno que en nuestra vida nos detengamos. Nos detengamos y revisemos. Yo veo la vida de los deportistas. El fútbol, que me gusta tanto a mí. ¿Ven? ¿Qué le vamos a hacer? Me gusta el fútbol. Y soy hincha de la Alianza Petrolera, no me da vergüenza. Soy hincha también a nivel internacional del Barcelona. ¿Y por qué digo esto? Para referirme a lo mismo desde otro ángulo. Un equipo muy bueno como el Barça, por decirlo así, pierde un partido o pierde partidos, tiene que detenerse. Tienen que hacer la revisión los jugadores, mirar los errores, mirar qué equivocaciones se hizo, qué no funcionó. Tienen que hacerlo, porque si no van a seguir entonces cayendo en el mismo problema. Me valgo de eso para decirles también lo mismo. Y ellos, muchos no son espirituales, ¿no? Son deportistas. Y se ganan un jurgo de plata. Nosotros no nos estamos ganando ningún jurgo de plata. Pero sabemos que es necesario parar, revisar, meditar nuestra vida. ¿Cómo estamos haciendo las cosas? Y a partir de allí, llamados a renovarla. De hecho, me valgo de un texto bíblico en el que Jesús, hablando con un fariseo, Nicodemo, que era un seguidor de Jesús a escondidas, en ese diálogo le pregunta Nicodemo que cómo es la situación con él, o sea, que él no alcanza a entender todo lo que está pasando y que sabe que él viene de Dios, pero le queda difícil, le cuesta trabajo poder entender todo eso. A lo que Jesús le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo.
Si no naces de nuevo no puedes entender esto. De ello me valgo yo para decirles, tenemos que morir cada día al hombre viejo para permitir el nacimiento del hombre nuevo. Y el hombre nuevo es el que transforma todo, es el que renueva completamente nuestra vida. A eso estamos llamados, a una conversión auténtica, sincera, aun a pesar de las dificultades. Entonces, aquí no se trata solamente de dejar de comer ciertas cosas, ciertos alimentos. Eso lo hacemos nosotros, porque entendemos el asunto. Se trata de ir más allá. ¿Qué significa dejar de comer esos alimentos? ¿Qué significa entonces abstenerme de hablar mal, de tratar mal a las personas? ¿Qué significa eso? Porque el sentido de fondo es la transformación de la vida de cada uno y de la vida de los demás. Josefina, muchísimas gracias por la invitación que usted me hizo en este día. Ojalá les sirva de algo, por lo menos que sea una pequeña semilla sembrada en el corazón de quienes tienen la oportunidad de escuchar este video. Que Dios los bendiga y que este año sea un año maravilloso, un año de oportunidades. Y a ustedes, jóvenes estudiantes, nunca pierdan la fe, luchen por sus sueños. A los padres de familia, preocúpense siempre por sus hijos, conózcanlos, sepan lo que está pasando en el corazón de cada uno de ellos. Hay pequeños cambios, pequeñas variaciones que ustedes tienen que aprender a conocer. Y eso se hace solamente cuando se ama de verdad. Queridos profesores, maestros, eduquen con amor. Háganlo con sencillez. Sean cercanos a los alumnos. Dejen el miedo a compartir con ellos. No teman educarlos para bien de la sociedad. Y a toda la comunidad educativa, que el Señor los acompañe y los bendiga siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un maravilloso día.